Otra vez, que Dios os bendiga mucho y que la paz del Señor siga estando con todos vosotros. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, creo que estamos aquí los que teníamos que estar. Y creo que el Señor nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir ministrando y nos va a hablar por medio de la palabra. Os voy a dar una enseñanza de la palabra ya que estamos aquí y podemos aprovechar para dar una enseñanza. Y además voy a dar una enseñanza para que luego pues haya también un tiempo de preguntas y así aprovechamos la vigilia. Saben ustedes que una vigilia son 3 horas, ¿verdad? Así que una vigilia no es un culto, una vigilia son 3 horas. Entonces, como tenemos tiempo para ministrar, pues yo doy la enseñanza y luego aprovechamos un tiempo para poder haber preguntas. Eso no quiere decir que yo voy a estar 3 horas, no. Ya tenemos 1 hora y algo de culto, ¿vale? Entonces, simplemente que la vigilia son 3 horas, según la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Os voy a hablar del tema del rapto, ¿de acuerdo? Que es ¿por qué creemos nosotros en el arrebatamiento? ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? Nosotros no creemos que vamos a pasar la gran tribulación. Aunque dentro de la rama evangélica, y digo bien de la rama evangélica, existen muchas personas como los amilenialistas que creen que la iglesia pasa la gran tribulación. Luego hay otros que son los postribulacionalistas que también creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hay otros que se llaman los mitribulacionalistas, que son los que creen que la iglesia va a pasar mitad de la gran tribulación. Nosotros nos consideramos pretribulacionalistas porque creemos que no pasamos la tribulación, que Cristo va a venir a por la iglesia antes que empiece la gran tribulación. Os voy a leer un pasaje bíblico y quiero que presten mucha atención. Y sobre todo que si tenéis preguntas, pues a intentar de anotarlas. Esto es una vigilia y se dijo que iba a haber preguntas, entonces hubiera sido bueno haber traído bolígrafos, libretas, Biblia, porque la Biblia hay que llevarla a todas partes. Aleluya, la Biblia no hay que dejarla en la casa, hay que traerla. Y si no, pues, si tenéis en el móvil y algo para apuntar, porque si yo estoy predicando, ministrando, y ahora tú recibes una pregunta, esto no lo entiendo, pues después del mensaje, pues lo anotas y luego pues me lo preguntas, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo sé que todos tenéis memoria de elefante, poderosa, y todo lo podéis memorizar. Capítulo 1 del libro de Hechos. Aleluya. Capítulo 1, versículo 9. Estamos en los últimos días de Cristo en la tierra. Amén. Después de su resurrección. Ustedes saben que Jesús murió, al 3er día se levantó y después de eso estuvo 37 días más con los discípulos en la tierra. En esos 30 y tantos días que Jesús estuvo con sus discípulos, el Señor les enseñó o les habló de un montón de cosas. Y en el último momento de su vida, Jesús los lleva a un monte y allí les habla de la venida del Espíritu Santo. Les habla de que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y los iba a revestir a todos. Y después de darle una grande charla sobre ellos, en el verso 9 dice así, Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, el cual también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Que Dios bendiga esta noche la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y yo quiero traer una enseñanza acerca de el arrebatamiento. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Todos, ¿verdad? Bueno, quiero deciros que los judíos también esperan la venida del Señor. La venida del Señor ha sido anunciada durante muchísimos años.
La primera profecía de la venida del Señor está en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios aparece en el huerto del Edén, se le queda mirando a Eva y le mira a la serpiente, y después de un montón de conversaciones le dice: pondré enemistad entre tu mujer, tu simiente, y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente le va a herir a tu simiente, mujer, en el calcañar, pero tu simiente le va a pisotear la cabeza. Ahí estaba hablando de la venida del Mesías, de la venida del libertador. Durante muchos años ellos creyeron eso y esperaban la venida del Señor. Más tarde el profeta o el siervo del Señor llamado Enoc también profetizó acerca de la venida del Señor, que el Señor iba a venir con millares de ángeles. Más tarde, en el Antiguo Testamento se profetizó que vendría el Señor, de tal forma que hubieron profecías, por ejemplo, la profecía que da Jacob cuando está bendiciendo a sus hijos, le dice: porque Dios va a levantar un cetro en Israel, y saldrá una estrella de Jacob, el cual va a herir las sienes de Moab. Estaba hablando acerca de la venida del Señor. Una de las profecías tan importantes que tanto anunciamos y tanto decimos, como la profecía del capítulo 7, creo que es el verso 14 de Isaías, cuando el Señor le dice a Isaías: profetiza y dile que aquí una mujer, una virgen, va a concebir y va a dar a luz un hijo, y ese hijo se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Hablaba de la venida del Señor. La profecía de Isaías 9:6 también hablaba de la venida del Señor. Un hijo nos es nacido, e hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hablaba de la venida del Señor. En el capítulo 11, verso 1, el Señor profetiza y también y dice: porque una vara saldrá del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de sabiduría y de dominio propio. Hablaba de la venida del Señor. El capítulo 32, versículo 2, cuando Isaías contempla al Señor y le señala con el dedo y grita: y aquel varón será escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, sombra de gran peñasco en lugar caluroso, y arroyos de agua en tierra de sequedad. También hablaba de la venida del Mesías, la venida del Señor. Tantas profecías, como la profecía del libro de Miqueas: y tú, Belén, no eres la más pequeña de nuestro pueblo, de ti saldrá el guiador, el salvador de la tierra. Hablaba de la profecía de la venida del Señor, y así muchas profecías. Y todo el Antiguo Testamento estaba lleno de profecías mesiánicas del Señor. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que los judíos no supieron discernir entre una venida y otra, y todas la mezclaban. La venida del Señor, desde la profecía de Génesis 3:15 hasta la profecía de Zacarías, donde dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, o donde dice la profecía del capítulo 9 de Isaías, que dice: he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, manso y humilde, en un animal hijo de asna. Hablaba de la venida del Señor. El problema de los judíos es que no supieron clasificar, discernir qué tipo de venida era. Todas esas profecías del Antiguo Testamento, ellas la metían en la bolsa de una sola venida. Pero el Antiguo Testamento estaba enseñando dos tipos de venida: la venida de Cristo a la tierra como el siervo sufriente, pero también estaba anunciando en otras profecías de la venida de Cristo como el siervo, como el rey triunfante. Hablaba de la venida del Mesías que iba a morir por la humanidad, pero hablaba también del Mesías que venía a reinar sobre la tierra. Y ellos no sabían clasificar qué tipo de venida. Por eso cuando vino Jesús no lo llegaron a conocer. Cuando entró por las puertas de Jerusalén montado en un pollino, ellos se confundieron y dijeron: no puede ser. Pero por si acaso, salva
sálvanos ahora, le decían. Hosana al hijo de David, sálvanos, porque ellos creían que cuando Jesús entraba a Jerusalén, venía como el rey triunfante, venía a conquistar, venía a liberarlo, venía a plantar su reino, pero no pudieron discernir que esa venida no era la venida del rey, era la venida del siervo, era la venida del cordero, era la venida del macho vicario que iba a morir por la humanidad, y por eso se confundieron, de tal forma que hasta el día de hoy todavía están esperando al Mesías, porque no entendieron que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de dos venidas, una como siervo y otra como rey. Y al no entenderlo, cuando Él vino, lo rechazaron. A mí me asombra, hermanos, que durante 4000 años los israelitas lloraban por la venida del Mesías. Que venga, que venga. Y oraban. Y las mujeres soñaban que ellas fuesen la elegida por donde viniese el Mesías. Por eso cuando un niño nacía lo celebraban, decía, será ese. Sin embargo, cuando el Señor aparece y entra en la sinagoga y abre el pergamino y habla de la profecía del siervo que tenía que venir el ungido, y dice, esta profecía se ha cumplido hoy entre vosotros. Estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de esta profecía. ¿Saben lo que hicieron? La Biblia dice que se lo sacaron de la sinagoga. Yo ignoraba esto, el otro día me lo contaba un hermano, se lo llevaron al monte alto de aquel lugar para tirarlo por un barranco, según los hermanos me dijeron, y luego lo entendí porque lo vi y fue cierto. Había como 8 o 10 kilómetros desde la sinagoga hasta el monte por donde querían tirarlo por el despeñadero. ¿Te imaginas? Lo llevaron 8 o 10 kilómetros a golpes, a porrazo, empujándolo, llevándolo a rastra, y cuando lo iban a tirar, y él pasó entre ellos como si nada, pero se lo llevaron a una distancia de kilómetros. ¿Cómo es posible que estáis rogando que venga el Mesías? Y cuando está entre nosotros, en vez de aceptarlo, tirados a sus pies y adorarlo, lo que hacéis es querer tirarlo por un despeñadero. Porque no entendieron, como Jesús dijo, no habéis entendido el tiempo de vuestra visitación. Por eso Jesús más tarde se les quedó mirando, y mirando a Jerusalén salió llorando, y se vio aquella profecía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Y luego le dan una profecía y dice: he aquí que vendrán días en los cuales tendréis grandes lamentaciones. Y se cumplió. Unos años más tarde, el general Tito vino y arrasó Jerusalén. Quemó la ciudad, quemó el templo. La historia cuenta que murieron más de 70.000 judíos, y que la sangre de los judíos corrían por las calles de Jerusalén. Y la Biblia dice, porque no entendieron el tiempo de su visitación, confundieron y no supieron separar una venida con otra venida. En la lectura que hemos leído, encontramos que Cristo está en los últimos días, en los últimos momentos. Termina de darle su última comisión, y de pronto empieza a subir hacia el cielo. Y empieza a subir. Una nube lo envuelve y se lo lleva. Y mientras lo va subiendo, va desapareciendo de la vista de los discípulos. Y mientras él desaparece, 2 ángeles descienden y se ponen al lado de los discípulos y dicen: varones, ¿qué miráis? Ese mismo Jesús que veis cómo se va, de esa misma forma va a volver. Les estaba hablando de la venida del Señor. Era como despertar en los judíos las profecías mesiánicas de Cristo como Rey. Ese que se va, vuelve. Pero siguen pasando los días y vuelven a levantarse ministerios. Y uno de ellos se llamaba San Pablo.
San Pablo recordó ese pasaje que hemos leído. Él se va. Y como se fue, nos dice que va a volver. Va a volver a la tierra. Pero el apóstol Pablo no puede ligar esas palabras con las palabras de Cristo del capítulo 14 del Evangelio San Juan, donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Me voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando lo prepare volveré. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Pablo no entiende eso. ¿Y cómo puede ser que él dijo que vendría, que todo ojo lo verá y vendría a la tierra? Y cuando en el capítulo 14 nos habla que él vendría, pero que tomaría lo suyo, a su cuerpo, y se lo llevaría, eso no lo puede entender. Aquí está hablando de otra cosa, y sigue indagando, sigue buscando a Dios, y el Espíritu Santo se acerca a Pablo: te voy a revelar un misterio. Y Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 verso 50 de adelante le dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero si todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, y se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Está diciendo: he descubierto un secreto, que cuando Jesús hablaba de una venida, era una venida. Pero como en el Antiguo Testamento también nos habló de una venida, pero que tenía dos partes. La primera venida era la venida del siervo, pero la segunda era del rey. En esta venida que Jesús nos dijo, también nos habla de dos partes: de una venida oculta que nadie va a ver, y de otra venida visible que todo el mundo va a ver. Quiero seguir indagando cuándo va a ser eso. Y empezó a indagar, y empezó a estudiar, y se queda mirando a la iglesia de Tesalónica, y del Espíritu Santo me ha revelado otro secreto en cuanto a la venida. Y en el capítulo 4 versículo 9 dice: he aquí no todos dormiremos, pero si todos seremos transformados en un momento, cuando nadie se lo espere, el Señor mismo descenderá del cielo, y con voz de mando, con voz de trompeta y arcángel descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Amén. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Os estoy revelando el secreto del capítulo 14 de Juan. Jesús habló allí de una venida, pero una venida que venía por la iglesia. Pero en Hechos capítulo 1 hablaba de una venida que venía a la tierra. Y yo voy a separar esta profecía que estoy dando en Tesalonicenses 4. O hablo de la venida invisible, donde el Señor va a tomar a la iglesia y la va a transformar para llevársela al cielo. ¡Aplauda al Señor! Pero Pablo, ¿cómo está diciendo eso? Tengo que decirlo, porque no quiero que nos pase como les pasó a los judíos, que ellos no supieron del tiempo, y al no conocer el tiempo sufrieron las consecuencias. Ellos mezclaron las dos venidas en una, por eso todavía lo están esperando, y se llevaron la sorpresa que él vino y no supieron recibirlo. De la misma forma que la resurrección, todos los judíos creen que hay una resurrección para vida y una resurrección para muerte. Pero yo he podido discernir que la resurrección de vida tiene tres partes. Que es una, sí, pero en tres partes. La primera fue Cristo, capítulo 15 de Corintios. La primera fue Cristo cuando resucitó, y después de su resurrección, los que se levantaron de las tumbas junto con él formaron la primera capilla, las primicias. Pero luego vendrá la siega,
Y la ciega de la resurrección será cuando Cristo aparezca, con Tesalonicenses capítulo 4. Él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados. Ahí está la segunda parte de la primera. Y la tercera será cuando Él pise sobre la tierra. Los que están muertos dentro del tiempo de la gran tribulación y los del Antiguo Testamento se volverán a levantar para reinar con Cristo 1000 años. Y esta será el fin de la primera resurrección. Igual que la primera resurrección tiene 3 partes, el arrebatamiento también está. La segunda venida está partida en 2 partes: la venida del Mesías para plantar el reino y la venida oculta para llevarse a la iglesia al reino de los cielos. Pero Pablo, ¿cómo es posible que hables que el Señor va a venir y que su venida tiene 2 partes? Una visible y otra invisible. Una viene por la iglesia y la otra viene con la iglesia. ¿Por qué se va a llevar a la iglesia? ¿Por qué? Porque el Señor me reveló. Y lo que el Señor me reveló, os lo quiero revelar a vosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. La Biblia dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, no de la hora, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y noten, y se manifieste el hombre de pecado, y noten, el hijo de perdición. Singular, el hijo de perdición. No habla de los hijos de perdición, porque el mundo son hijos de perdición, pero aquí habla el hijo, es uno exclusivo, el cual este hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su vez, a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, noten ahora, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay que el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué está diciendo Pablo? Os estoy hablando de un misterio, una venida oculta. ¿Y por qué es esa venida oculta? Porque se va a levantar el hijo de perdición. Y el hijo de perdición va a hacer grandes estragos en el planeta Tierra. Vendrá con la cara de inocente, venciendo para vencer. Se le conocerá como el anticristo. Y vendrá trayendo paz, con el fin de engañar. Pero se sentará en el templo pasándose como a Dios, y traerá la gran abominación desoladora. Y después de eso, cuando el mundo lo reciba, se quitará la máscara y saldrá el inicuo, saldrá el hombre de pecado, y este va a traer grandes juicios sobre la tierra. ¿Sabéis por qué él ahora no lo hace? Porque hay quien en el presente lo está deteniendo. Pero Pablo, ¿quién lo está deteniendo? El que lo está deteniendo es la iglesia y el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está en la tierra y esté en la iglesia, el inicuo no se puede manifestar. Está siendo frenado para que él aparezca. La iglesia tiene que desaparecer. El Señor lo está deteniendo. ¿Y por qué lo detiene? Porque va a traer tal tribulación que la
la Biblia dice, Jesús dijo, ni lo ha habido en los primeros tiempos, ni lo habrá en los postreros. No habrá días de tribulación como eso. ¿Y sabéis algo? Dios no permite que la iglesia viva esos tiempos, viva esa época. Por eso ahora lo detiene, hasta que a su vez lo que lo está deteniendo se marche. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Cuando el Señor abra el cielo, suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El apóstol Juan, escuchando a Pablo, dice, Pablo me ha abierto los ojos. Y aunque yo no pude discernir lo que Jesús dijo, aunque yo lo escribí, Juan 14 lo escribí yo, pero yo no pude discernir. Pero después de ver lo que Pablo ha recibido de parte de Dios, yo también aplauda al Señor. Yo también he oído la voz de Dios. Aleluya. He oído y he podido discernirlo. El apóstol Juan escribe a la iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10, y le dice, oye bien, iglesia, voy a confirmar las palabras de Pablo, y de por cuanto vosotros habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo os prometo que os voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en ella. ¿Saben lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que la prueba viene. ¿Y cuál es la prueba? La famosa gran tribulación, no la tribulación. Hay gente que mezcla tribulación con gran tribulación, pero no hay que mezclar. El apóstol Pedro dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero eso son tribulaciones. Pero hay algo que solamente es singular. La gran tribulación única, no muchas, única. Son 7 años de gran tribulación en el planeta Tierra, dividido en 2 tiempos. 3 años y medio donde el anticristo viene a conquistar la tierra, y 3 años y medio donde se quita la máscara y sale la bestia que lleva dentro. Y el Señor dice, yo no voy a permitir que los míos lo vean. Amén. Yo no voy a permitir que mi iglesia lo vea. Amén. Lo que voy a hacer es sacar la iglesia. Por eso el arrebatamiento es una promesa, no de salvación, pero sí de protección. Aleluya. Nos va a proteger Amén. de esa gran tribulación que viene sobre la tierra. Que no quiero que nos lo vean. No quiero que mi amada lo vea. Y les dice, por cuanto vosotros habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo os prometo que yo os guardo de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de ella. Y antes que venga el anticristo, vendrá nuestro Señor Jesucristo para llevarse a la iglesia. ¿Y saben lo que va a hacer? Nos va a guardar y nos va a proteger. Y mientras en la tierra van a haber los 21 juicios, los 7 de las trompetas, los 7 de los sellos, los 7 de las copas y otros muchos que van a ver, la iglesia va a estar disfrutando en el cielo del Big Bang, del gran tribunal de galardones. Vamos a disfrutar de la boda del Cordero en la presencia bendita del Señor. ¡Aleluya! Allí disfrutaremos, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que allí habrá un concierto donde la iglesia se sentará a disfrutar. Donde la Biblia dice que solamente los 144.000 en el monte alto de Sion, el monte de Dios, cantarán un cántico, el cual ninguno puede cantar, solo ellos. Y la iglesia, como en un concierto, estaremos disfrutando de aquella música.
Yo no sé cómo va a ser aquella música. Si es aquí, hermano, y nos cantan 4 coritos, nos llegan al alma y subimos por las paredes. Imagínate cuánto habrá en el cielo. En la presencia de Dios. Los 144.000 entones de esa alabanza. Será algo espectacular. La iglesia va a estar disfrutando allá arriba en la presencia del Señor. Pablo tiene que decir: yo no quiero caer en el error de los judíos que no supieron separar venida del siervo a la venida del rey. Yo quiero saber separar entre la venida de Cristo por la iglesia a la venida que viene hacia la tierra. Y os voy a dar datos. Os voy a dar datos. Número 1, venida oculta, donde nadie lo va a ver. Esa es una. Pero venida visible, donde todo ojo lo va a ver. La venida oculta se da para la iglesia. La venida visible se da para todo el mundo. En la venida oculta viene a por su cuerpo. Me tomaré a mí mismo. Pero en la venida visible traerá con él su cuerpo, la iglesia, los santos. En la venida oculta se lleva a la iglesia. En la venida visible viene con la iglesia y con todos los santos. ¿Veis la diferencia? En la venida invisible, Él se queda en los aires y el Espíritu Santo tomará la iglesia como el padrino toma la novia y se la llevará a los aires. Y en las nubes, no sé qué nube será, si una cirro, si un estrato, si una cúmulo, no sé, pero tomará la iglesia y dirá: Cristo, aquí tienes a la iglesia, llévatela al cielo. Y el Señor no tomará una limusina, tomará seguro que una nube. Y se llevará la iglesia por encima de todos los cielos. Y los ángeles nos mirarán y dirán: pero ¿quién es esa que sube del desierto? Como una columna de humo, sahumada de incienso y llena de todo polvo aromática. ¿Quién es esa que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Recostada sobre su amado. Esa es la iglesia de palabra viva. Hermanos, no discutas con nadie. El que quiera pasar la gran tribulación, que la pase. ¿Saben cuál fue el problema de los judíos? Que no entendieron ni separaron las venidas. Nosotros sí separamos las venidas. Yo no quiero estar en la tierra viendo cómo Cristo viene. Yo quiero estar con Él viniendo a la tierra. Y eso equivale a que el Señor me arrebató primeramente a la presencia de Dios. Yo no quiero ver la manifestación del anticristo. Yo quiero ver la manifestación de Cristo. Yo no quiero ver cómo el anticristo se mueve en el planeta Tierra. Yo quiero ver cómo la iglesia se mueve en el reino de los cielos. Los judíos no supieron separar y las consecuencias la están viviendo. Iglesia, discierne, separa una venida de la otra. No solo la separes. No solo la separes, créela, vívela, convéncete que Cristo viene a por la iglesia. Él viene. Y yo me voy con el Señor. Nos vamos con Dios. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. Hay gente que dice: bueno, hay señales que cumplirse. Todas las señales de Mateo 24 no hablan de las señales de la venida oculta, hablan de las señales de la venida visible. Pero ¿saben lo extraño? Lo extraño es que las señales de la venida visible se han cumplido. Porque terremotos hemos visto, hambre hay en el planeta Tierra, pestes también la hay, terremotos, fíjense lo que se están sufriendo. Terremotos, maremotos, lagomotos,
Fíjense todo lo que estamos viviendo. La ciencia ha aumentado, claro que ha aumentado, aunque está hablando del conocimiento de la palabra dentro de la gran tribulación. Esa se cumplirá dentro de la gran tribulación. Ese versículo que dice, porque yo no vendré hasta que mi evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, también se ha cumplido. Lo último de la tierra es Chile, y por la otra parte es Canadá. Ya se ha predicado en Canadá y ya se ha predicado en Chile. Por lo tanto, la palabra de Dios se ha extendido a todas las partes de la tierra. Ayer vino un predicador y me dijo que hay 7.200 pueblecitos de más de 2.000 personas donde el evangelio no ha llegado, pero han oído del evangelio. ¿Qué falta para que venga el Señor? El tiempo que decida. Hoy puedes ver como la sulamita, su mano está puesta en la manecilla, y ella siente el olor de la mirra que se corre por sus dedos para abrir la puerta. Y cuando la puerta se abra, la iglesia va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Qué rápido, ¿verdad? Abrir y cerrar de ojos. Lo extraño es la forma que lo dice. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo sería, Paco, un abrir y cerrar de ojos?